Eh, bueno, buenas tardes o buenas noches. Si esto fuese España serían las por la tarde, o sea que, bueno, vamos a imaginar que todavía queda mucho tiempo. Bueno, eso, buenas tardes. Encantado de estar aquí en la Bienal y de compartir con vosotros, bueno, algunas cosas de nuestro trabajo y de estar en esta jornada dedicada a la participación. Voy a hablar muy rápido, yo habitualmente de repente me embalo, espero que además mis españolismos no sean muy complejos de seguir. Os voy a presentar algunos de los proyectos que, bueno, en realidad voy a tratar de ser muy transparente en el sentido de que esto va a ser casi una especie de charla autobiográfica. Bueno, diréis, os voy a contar la historia de mi vida en 20 minutos, va a ser difícil, pero bueno, voy a intentar. Somos ecosistema urbano. Y bueno, para nosotros es muy importante esto que ocurre aquí, que es interponer la palabra, bueno, algunas diapositivas son en inglés, otras en español, es un poco un remix. Esa idea de la palabra social entre urbano y diseño, entre diseño urbano con una componente siempre pendiente, ¿no? Algo que nos han contado los anteriores ponentes, siempre lo social en medio de esas dos palabras. Y bueno, luego pongo estas imágenes, ¿no? Que es ver esa importancia, lo que nos contaba al principio Mayra, ¿no? De lo importante que es ver la ciudad, en este caso no desde ¿no? Como hacemos muchas veces los arquitectos, que es ver la ciudad desde el interior de los edificios hacia afuera, ¿no? Y en este caso es ver la importancia que tiene la ciudad vista desde fuera, no desde el espacio público, ¿no? Para nosotros es absolutamente importante lo que ocurre en la ciudad en esos 2 primeros metros que habitualmente no se perciben cuando usamos tantas veces en los mapas de Google Earth o de Google Maps. Estamos tranquilamente en la oficina o en nuestra casa, en zapatillas, intentando diseñar algo desde la foto aérea como una especie de dioses, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que nos perdemos por completo todo eso que ocurre, toda esa capa tan importante de las relaciones sociales en la ciudad. Bueno, ¿y qué ocurre? Que habitualmente, y por eso he contrapuesto aquí esa idea de las caras de las personas, con esa manera que tenemos habitualmente los diseñadores urbanos, los arquitectos, de diseñar la ciudad, que es fijándonos exclusivamente en las geometrías, en las infraestructuras, etcétera, etcétera, ¿no? Y quitando por completo la capa social de la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Y eso es algo que siempre me llevo preguntando mucho tiempo, ¿por qué todas las fotografías de los edificios de los arquitectos no hay ni una sola persona usando esos espacios, cuando en realidad son espacios para el uso de las personas, ¿no? Bueno, y también por esa idea de, ¿no? La ciudad vista, bajo nuestro punto de vista, como una especie de organismo absolutamente complejo, con un montón de capas superpuestas, y en los últimos años la sociedad ha cambiado y también nos hemos dado cuenta de que tenemos una nueva herramienta de trabajo, ¿no? Tenemos un nuevo espacio público superpuesto sobre un espacio público digital superpuesto sobre el espacio público físico, ¿no? Y así es como nosotros vemos Internet, como una nueva herramienta en la cual podemos tratar de crear interacciones entre el espacio físico y el espacio digital para ser capaces de usar esas herramientas como parte de los procesos de transformación urbana, ¿no? Por eso muchas veces nos interesa mucho más ver la ciudad desde los mapas de Twitter que desde los mapas de Google Maps. Bueno, y también empezar a entender el diseñador urbano o el arquitecto y que el proyecto urbano de transformación puede ser algo mucho más allá que construir, ¿no? Yo digo muchas veces que frente a esa idea del arquitecto, que funciona casi como un martillo, no deberíamos de ser más bien una especie de navaja suiza, ¿no? Cuando habitualmente, cuando tenemos que trabajar en un lugar, lo que hacemos es, para mí el martillo, dar martillazos es construir cosas, ¿no? Nos piden entender un proyecto urbano o un proyecto de arquitectura y muchas veces a lo mejor no es absolutamente necesario tener que construir algo, tener que construir un edificio, ¿no? Entonces, el proyecto urbano, cuando entramos bueno, a formar parte de un proceso de transformación urbana, puede llegar a ser muchísimas cosas, mucho más allá de lo que es exclusivamente construir cosas o levantar edificios. Bueno, y cuando os decía lo de algo biográfico, ¿no? Esta idea de... esta es un poco la historia de mi biografía profesional. Yo hace casi 20 años que estoy trabajando, me eduqué en los 90 y me eduqué en los 90 como lo primero, ¿no? Del ego designer. Yo era eso que decía, creo que se llama el señor Construcci al principio, un arquitecto, un diseñador que me daba gusto, darme gusto a mí mismo, ¿no? Entonces, esa idea como son educados, y 20 años después de la educación que yo recibí en los 90, resulta que las academias siguen educando a los arquitectos, a los diseñadores urbanos, con esa idea de crear un mundo, ¿no? Creamos un mundo paralelo donde tenemos nuestros propios lenguaje, nos vestimos de, bueno, de negro, como veis yo también, eso es algo que no he podido evitar. La educación es algo tan
¿no? Te deja marcado como a las reses y es muy difícil desprenderse de muchas cosas de las que parte de nuestra educación, ¿no? Entonces, esa especie de mundo paralelo en el que nos inventamos y en el que en realidad la sociedad no nos entiende, ¿no? Hablamos entre nosotros, nos encanta estar entre nosotros, pero no somos capaces de comunicar ni de encontrar herramientas de comunicación para ser capaces de procesos de transformación que afectan obviamente a la vida de las personas, no somos capaces de, bueno, ni siquiera queremos compartirlos ni somos capaces de comunicarnos con ellos, ¿no? Frente a esa idea de cómo fui educado del ego designer, pues está las preocupaciones iniciales que tuvimos que tienen que ver con el ecodesigner, ¿no? Con esa sensibilidad emergente en torno al medio ambiente, etcétera, que empezamos a incorporar en los primeros proyectos y de ahí poco a poco, y eso es lo que os voy a contar, ese proceso a través de varios proyectos, prácticamente sin masticar, os voy a soltar la información en bruto y luego a ver si somos capaces de reflexionar algo sobre eso y si no, que cada cual interprete lo que quiera, ¿no? Esa idea de, después del ecodesigner, a través de algunos proyectos y a través también de trabajar en la ciudad y darnos cuenta de que cuando uno trabaja en la ciudad no se puede controlar absolutamente todo. No es lo que hacemos tanto los arquitectos de entregar manuales de instrucciones de cómo la gente tiene que usar nuestros edificios, nuestros espacios públicos, porque muchas veces los espacios públicos son un dibujo en planta que no están teniendo en cuenta eso que nos contaban también antes de la vida de las personas, ¿no? Entonces, desde esa idea del ecodesigner, a través de una serie de, digamos, puntos de inflexión, de proyectos con los que nos encontramos, en los que quisimos experimentar cosas poco a poco, y eso es lo que estamos ahora, estamos tratando de convertirnos en una especie de network designers, ¿no? Como diseñadores en red. Bueno, y ahora voy a empezar a correr y os voy a empezar a contar toda una serie de proyectos, digamos, que han ido siendo puntos de inflexión en ese proceso del ego designer al ecodesigner al network designer. El primero, y es un proyecto que tuvo bastante difusión, es este proyecto en Madrid, en la periferia. No os preocupéis, no os voy a contar todos los detalles, voy a saltar rapidísimo de un proyecto a otro. Es ese entorno urbano que veis ahí, un entorno urbano, bueno, ligado a lo que todos sabemos que ha ocurrido en los últimos años en Madrid, la especulación inmobiliaria, la burbuja, la crisis económica, etcétera. Pero claro, es que se estaban construyendo este tipo de ciudades donde en realidad el espacio público solo estaba concebido desde el punto de vista de la movilidad. Como podéis imaginar ahí, no se daba en absoluto ningún tipo de espacio agradable para la interacción social. Nosotros nos presentamos a un concurso y ganamos con una propuesta en la cual lo que proponíamos para activar el espacio urbano es mejorar las condiciones de confort climático. Y para eso lo que queríamos era probablemente plantar un bosque, ¿no? Como los árboles tardan en crecer, algo muy básico, lo que planteamos fue una especie de prótesis que tenían que estar allí mientras esa especie de acondicionamiento, creando ese acondicionamiento climático hasta que los árboles que habíamos plantado, más de 100 árboles en ese lugar, hubiesen crecido. Esas son algunas imágenes del concurso y luego de la construcción, ¿no? Esto es una especie de proyecto de reciclaje urbano donde nosotros ya nos encontramos una calle, instalamos esa especie de árboles crecidos para crear esas condiciones climáticas que hiciesen posible las condiciones de confort para generar la interacción social en el espacio público. Y bueno, algunas imágenes del proceso de construcción, de esa especie de... y lo más importante, y eso es una de las... Por eso este proyecto es un punto de inflexión, porque nos empezamos a dar cuenta de que cuando uno trabaja en la ciudad, cuando trabaja en el espacio público, eso que os decía antes, no podemos controlarlo todo. Hay un montón de cosas que pasan mucho más allá de lo que nosotros podíamos imaginar y que tienen que ver con un montón de cosas, ¿no? Contingentes y que habitualmente en los proyectos de arquitectura tratamos de controlarlo para que esas cosas no sean incorporadas a un proceso de un proyecto, ¿no? Entonces, bajo nuestro punto de vista, y eso es algo que nos empezamos a dar cuenta aquí, no somos capaces, primero, no somos capaces de abarcarlo todo, tenemos que empezar a trabajar con otro tipo de profesionales y muchas veces también creemos que se simplifica, ¿no? Esa idea de que la ciudad es un organismo complejo y que en realidad nosotros primero con inseguridad y segundo con arrogancia, simplificamos las situaciones para ser capaces de abarcarlas por nosotros mismos y también tratar de trabajar en equipos de trabajo en los cuales no trabajamos horizontalmente, sino que tratamos de imponer nuestra visión. Bueno, aquí hay algunas imágenes de cómo ese proyecto empezó a ser ocupado por la gente. Es un proyecto que ya se acabó hace más de 10 años. Esas son imágenes de la inauguración. Bueno, con cosas ¿no? como estas, hasta después de esos rockeros, pues estas niñas, ¿no? con esos vestidos tan hay una palabra en español en España que dice como un poco horteras, ¿no? Y estas son imágenes de este mismo verano, ¿no? Este es un evento ciudadano en este lugar y más de 10 años después, bueno, en realidad está cumpliendo en este año los 10 años desde que se inauguró el proyecto y estas son algunas imágenes de cómo ese lugar se está viviendo al final de este verano.
Y bueno, aquí unos hip hoperos y es utilizado como un telón de fondo para eventos culturales, etc. Bueno, ese proyecto lo tuvimos que llevar a Shanghái, a la Expo del 2010, que tenía como leitmotiv Better Cities, Better Life. En un principio nos habían pedido hacer una especie de reproducción de ese proyecto y bueno, lo que nos encontramos es que el espacio público de la Expo estaba siendo diseñado de esta manera, ¿no? Y bueno, en unas condiciones también climáticas, porque obviamente este proyecto estaba trabajando con temas que tienen que ver con algunos de los parámetros que configuran el confort de los ciudadanos en el espacio público. Y bueno, nos encontramos también que las condiciones climáticas de esta latitud de China son absolutamente opuestas a las que había en Madrid, ¿no? En Madrid tenemos un clima casi desértico en el verano con un 40% de humedad. En China tenemos entre un 80 y un 90% de humedad con temperaturas por encima de los 30 grados y es muy difícil disfrutar del espacio público. Bueno, ese proyecto se transformó después de trabajar con un equipo muy amplio de gente en esa especie de, una especie de nuevo mobiliario urbano que interactúa con las condiciones climáticas, pero también tiene en cuenta las condiciones de usabilidad del lugar y todos los programas que podían ocurrir fuera del pabellón de Madrid y cómo crear las condiciones de confort en el espacio público mientras la gente está esperando para entrar a ver una exposición dentro de un pabellón. Bueno, algunas de las cosas que ocurren en esa bienal y que habitualmente ocurren estos actores chinos representando Don Quijote de la Mancha o estas flamencas chinas. Bueno, y como veis, la gente sentada, disfrutando de cosas que ocurrían en el espacio público, etc. Bueno, acompañando este proyecto diseñamos toda una serie de piezas, ¿no? con esta idea en la cabeza de que normalmente la ciudad está diseñada para ser un campo de batalla y no en realidad para unas situaciones lúdicas, ¿no? Entonces reflexionemos un poco por cómo podíamos incorporar un elemento en el cual la gente pudiese formar parte de él, crear distintas combinaciones e incluso sorprendernos, ¿no? Nosotros hicimos la primera acción de diseño que fue generar esta especie de juego que al mismo tiempo era un mobiliario urbano que se podía usar de distintas maneras, ¿no? El juego era muy sencillo y simplemente con un giro se enganchan las piezas una con otra, se pueden llenar de agua con lo cual pesan, etc., ¿no? Y el reto fue ponerlo en el tapete de juego y empezar a ver que la gente lo empezó a usar de distintas maneras, ¿no? Como podéis ver aquí. Bueno, otra reflexión es este pequeño proyecto porque a mí me gusta mucho y es en la ciudad de Dordrecht. Tuvimos la suerte de competir, esta era una reflexión en el espacio público, cómo incorporar a los niños en el espacio público y cómo reflexionar también sobre la ciudad, pero también sobre el consumo y la generación de recursos, ¿no? Y la respuesta que dimos fue esta especie de carrusel que llamamos de la energía, que lo que hace es que el juego de los niños genera energía, esa energía se almacena en una batería y esa batería por la noche genera luz de distintos colores en función de la cantidad de energía que se había generado por el juego de los niños, ¿no? Entonces, con esa idea también de informar, todo eso se informaba en función de los colores, podíamos saber cuánta energía se había generado, etcétera, ¿no? Bueno, muy rápidamente, eso es unas imágenes del proyecto de ejecución y bueno, esa pieza también se utilizó, es una zona de juegos para regenerar una zona que estaba funcionando, bueno, que necesitaba un proceso de regeneración urbana, ¿no? Bueno, algunas imágenes de cómo eso funcionaba y aquí podéis ver a una madre, después de todo lo que estudiamos, las normas UNE europeas, que son una pesadilla, pues la madre poniendo en peligro a su hija, subiéndola a ese lugar. Bueno, me entran escalofríos cada vez que veo esa imagen, ¿no? Bueno, ¿y cómo funciona ese? Este es otro proyecto, este es en la periferia de Madrid y también ligado a ese espacio urbano visto desde Google Earth, que es, bueno, no es Fénix ni nada por el estilo, esto es Madrid, la periferia. Yo eso lo llamo que son reinos en los cuales las familias viven absolutamente solos. Viven absolutamente solos porque tienen absolutamente todo, pero no están en las condiciones para que se dé las conexiones entre las personas, ¿no? Si hacemos un zoom, nos encontramos que tienen piscina, jardín, etcétera, ¿no? Seguro que están llenos de juguetes todos los niños, etcétera, pero el espacio público está exclusivamente pensado para la movilidad, ¿no? Entonces, imaginaros en ese espacio público es prácticamente imposible que se dé absolutamente ningún tipo de relación ni de interacción social, ¿no? Entonces, el reto era construir una escuela, pero cuando
es un concurso que ganamos y donde acabamos convenciendo a la municipalidad de que era muy importante generar un espacio público rodeando a la escuela lo suficientemente estimulante como para que esa carencia de espacio público en el resto del municipio fuese digamos, una infraestructura catalizadora de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, el edificio es un edificio que se entierra, que tiene todas las etiquetas de diseño energético eficiente, bla, bla, bla. Y en lo que hicimos fue un experimento también de cómo la naturaleza puede ser capaz de convertir un residuo en un recurso, ¿no? En este caso, la arquitectura está en diálogo con el espacio público y también con las condiciones naturales. Hicimos el experimento, ¿no?, de hacer que todo el agua del edificio se reciclase, en las aguas grises y las aguas negras que generaban los propios niños, se vierten en una laguna, que es esta, en el exterior, en el espacio público donde ellos están jugando, y delante de sus ojos la naturaleza está transformando un residuo en un recurso, ¿no? Toda ese agua depurada por medios naturales. Bueno, aquí veis algunos diagramas de cómo funciona todo eso. Y no son más que plantas macrofitas, exactamente las mismas que hay en las riberas de los ríos, y todo eso se depura y se vuelve a utilizar en el riego de las zonas verdes del edificio. Bueno, al mismo tiempo había que proponerles, ¿no?, ese es un lugar en el que se da la interacción entre las familias, y había que generar un lugar lo suficientemente interesante para los niños que tirasen de los padres, y en esos 30 segundos en los cuales se va desde el coche hasta la escuela, ser capaces de ofrecerles un lugar lo suficientemente interesante y estimulante como para que se empezasen a dar conexiones sociales entre ellos. Bueno, aquí podéis ver algunas de las cosas que ocurren en ese lugar durante la tarde, después de la salida del colegio. Y esta es otra propuesta en la cual empezamos a reflexionar también sobre eso que os he contado antes de la esfera digital, el espacio público, etcétera, etcétera. Esa es una propuesta para un museo en Copenhague, el Louisiana Museum of Modern Art, que os aconsejo que visitéis si tenéis la oportunidad de ir a Copenhague. Y nos pidieron hacer una reflexión, una especie de laboratorio en una exposición que se llamaba Green Cities for the Future o algo así. Y lo que, bueno, nosotros llevamos ya mucho tiempo dándole vueltas al tema de hacer los procesos urbanos mucho más complejos, hacer los procesos de transformación en los cuales nosotros estamos involucrados cada vez más complejos e incorporando, ¿no?, generando nuevas capas con las cuales podíamos trabajar. Y obviamente, ¿no?, con esa obsesión de empezar a generar espacios de comportamiento social, de interacción social, empezamos a trabajar en esa idea de un futuro que se construye sobre el presente. Y bueno, esto era una especie de laboratorio en el cual íbamos informando y pidiendo la opinión a las personas sobre cómo transformar lugares, y la opinión de las personas se iba volcando en una plataforma y en tiempo real se iba mostrando en unas pantallas, ¿no? A raíz de esta experiencia, que es del año 2008, y digamos a través de una plataforma que era meramente informativa, llegamos a la conclusión de que habíamos experimentado algo con lo que igual podíamos seguir trabajando, ¿no? Nos reunimos con unos programadores y acabamos diseñando una plataforma en la cual georreferenciar las opiniones de las personas, ¿no? Y también con la dualidad entre el azul y el rojo. El rojo siempre es para los problemas, las inquietudes, el azul para las aspiraciones, las ideas de futuro. Bueno, esta primera plataforma se puso en marcha en la ciudad de Nantes, como en torno al año 2009, poco después de esa exposición, y después es una plataforma que se ha convertido en una aplicación. Bueno, aquí veis, a través de una serie de preguntas, a través de 6 pasos, es capaz de georreferenciar en una capa de Google Maps esas opiniones ciudadanas. Bueno, esto se ha transformado en una aplicación digital, en una app que se puede descargar para Android. Y bueno, está disponible también a la descarga bajo licencia Creative Commons. Entonces la gente lo está utilizando, la está mejorando y nos la devuelve, vamos sacando distintas versiones mejoradas. Esta es una especie de juego entre ese mundo digital y el mundo físico, ¿no? A través de un elemento, trabajando en Bahamas, Nexum, en un archipiélago en donde probablemente el mundo fuera del resort no es tan maravilloso como uno piensa que es en Bahamas, y donde queríamos reflexionar con la gente del lugar. Es un proceso participativo en el cual se está poniendo en marcha también un plan mucho más ambicioso en el cual estamos trabajando con la Escuela de Arquitectura de Harvard para repensar el futuro de este archipiélago, ¿no? A través también, jugando con esos dos colores, pero a través de un elemento físico como es el papel, el color rojo y el color azul, pidiendo la opinión de la gente, las aspiraciones, los deseos de futuro, y a través de un juego muy sencillo de papiroflexia generamos a través de una serie de talleres
bueno, fuimos dando forma a cómo establecer y poniendo también en marcha esa aplicación digital, ¿no? Entonces, todas las ideas, las aspiraciones, las necesidades de mejora, los retos que tenía la ciudad, los íbamos georreferenciando y al mismo tiempo queríamos mostrar todo eso, hacer una devolución, algo que los sociólogos denominan como una devolución, hacer que bueno, que la gente sea consciente también de cuáles son las opiniones de otras personas que viven con ellos. Bueno, lo pusimos todo ello en esa plataforma y también lo transformamos en una, bueno, en una exposición al aire libre donde la gente pudo durante una serie de jornadas leer qué opinaban sus propios vecinos sobre cuáles eran las aspiraciones, los deseos de cambio, etcétera, etcétera, de ese lugar. Y bueno, y este es un proyecto que funciona también como una especie de punto de inflexión en cómo incorporar los procesos participativos también en nuestras propias reflexiones sobre los proyectos en los que estábamos trabajando, ¿no? Es el último proyecto en el cual os quiero contarlo un poquito más extensamente que los otros, pero ya me estoy acercando a mi final del tiempo. Entonces, este es un proyecto que, bueno, es un concurso que convocó la ciudad de Hamar al norte de Oslo. En realidad era un proyecto muy extraño, un brief que hicieron público súper raro, ¿no? Porque de repente nosotros nos dimos cuenta de que era un aparcamiento, pero ellas estaban reclamando la interacción entre artistas y arquitectos para generar una obra de arte en ese espacio público que era el espacio central de una ciudad, pero que en realidad era un aparcamiento. Entonces nosotros pensamos que obviamente lo más lógico era cambiar por completo ese lugar en vez de tener que hacer una obra artística con un artista y plantarla en mitad del aparcamiento, ¿no? Entonces, bueno, vimos que había una oportunidad realmente para hackear un poco las bases y plantear una cosa completamente distinta, pero siempre teniendo un ojo en lo que estaban pidiendo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue diseñar un proceso, o sea, como obra de arte, lo que les dimos fue un proceso participativo, ¿no? Y lo justificamos desde el punto de vista de Joseph Beuys, el arte participativo, todo el mundo es un artista, etcétera, etcétera. Y bueno, este fue el vídeo que mandamos al jurado. El audio. A ver. Perdón, a ver si soy capaz de... Vale, a ver si soy capaz. No, pues hacemos un homemade audio. Bueno, el reto en este caso era esa idea que os he contado de un proceso artístico, proceso participativo, pero la idea era también llegar a comunicarnos mucho mejor con los ciudadanos de Hamar y empezar a pensar en que probablemente si empezamos a trabajar en prototipos a escala 1 a 1, trabajando con los ciudadanos localmente, pero también a través de herramientas digitales, ser capaces de atraer a un público de creativos mucho mayor en el cual nos ayudasen o generar un proceso de diseño lo suficientemente complejo como para ser capaces de incorporar a un montón de gente a trabajar con nosotros en el rediseño de ese espacio público de esa ciudad al norte de Oslo.
Bueno, esa era una recomendación para el jurado, porque junto con el vídeo iban otra serie de documentos. Y bueno, mucha gente en esta sala, que entiendo que sois arquitectos, sabéis que ganar un concurso significa absolutamente nada. Entonces, en ese momento exactamente comenzó una negociación bastante importante con la ciudad en la que estábamos trabajando, tratando de implementar este proceso de participación, donde nosotros habíamos diseñado un proceso participativo de 12 meses. Al final, bueno, llegamos a un consenso con ellos y acabamos, el proyecto se acabó transformando en esa idea de Dreamhammer y diseñamos todo, utilizamos nuestras herramientas de diseño también como diseñadores para empezar a trabajar en un momento anterior a cuando yo creo que en muchos casos cuando el arquitecto o el diseñador urbano empieza a trabajar, muchas de las decisiones más importantes ya han sido tomadas, ¿no? Entonces, este proyecto también es un experimento de cómo podemos ser capaces de formar parte, no es renunciar a ser arquitectos, no es renunciar a ser diseñadores, es de alguna manera tratar de expandir los límites en los cuales nosotros habitualmente nos encontramos constreñidos como arquitectos o como diseñadores. En este caso, el reto era empezar a formar parte del proceso mucho antes de que esas decisiones tan importantes como es el qué y el dónde hubiesen sido tomadas, ¿no? Usar nuestras herramientas para diseñar un proceso, nuestras herramientas de diseño para ser partes y ser directores de un proceso de participación en el cual íbamos a acabar definiendo todas esas preguntas previas a cuando habitualmente empieza a trabajar los arquitectos en un proyecto de arquitectura o de diseño urbano. ¿Vale? Aquí, como podéis ver, muy rápidamente os voy a contar todos los ingredientes que formaban parte de este proyecto. Por un lado estaba el laboratorio físico, que era esa sala, este edificio en el cual estamos frente a la plaza y que era un lugar abierto en el cual nosotros estábamos funcionando, un lugar en el que los vecinos llegaban, nos empezaban a contar sus inquietudes y nosotros éramos una maquinaria, digamos, preparada para empezar a generar procesos de transformación en ese lugar, procesos temporales en los cuales junto con ellos reflexionábamos sobre las posibilidades de ese espacio. Bueno, algunas de las cosas que ocurrían en ese lugar. Otro de los ingredientes era el laboratorio digital, con el cual nosotros fuimos capaces de trabajar con mucha gente mucho más allá de los límites locales de la propia ciudad. Rápidamente os voy a contar. Otro elemento fundamental es de las acciones urbanas y es donde hacíamos experimentos a escala 1:1 para ver la reacción de las personas y que ellos fuesen capaces de entender cómo podían funcionar, o sea, qué tipos de transformaciones y qué tipos de situaciones podían generar algunas transformaciones posibles para el futuro de ese espacio público. Invitamos a unos grafiteros maravillosos, que son madrileños, Boa Mistura, con los que hemos trabajado en distintos proyectos, y en un fin de semana transformaron por completo la percepción de ese lugar, que hasta entonces la gente solo pensaba en que era un lugar en el cual se podían aparcar aparcar coches, ¿no? Estacionar vehículos. Y con ese nuevo layout de la plaza lo empezamos a usar como una alfombra en la que empezara a convocar toda una serie de eventos en la que va a experimentar la plaza desde distintos puntos de vista. El Dreamhammer, que fue un gran evento en la plaza, ¿no? Con un montón de ciudadanos, donde pudimos lanzar un debate al aire libre con ellos. Greenhammer, bueno, distintas situaciones, Arthammer, Filmhammer, Playhammer con los niños, Lighthammer, una instalación de iluminación interactiva. Otro elemento era, bueno, al mismo tiempo fuimos creando una serie de semanas temáticas donde invitábamos a gente, porque también participar significa formarse en lo que es participar. Invitamos toda una serie de expertos, la Semana de Tecnología, de las actividades del medio ambiente, la Semana de la Gente y la Sociología, de las estaciones, del futuro, etcétera, etcétera. Otro elemento, el network, la red académica, donde invitamos a un montón de universidades de Europa y de otras partes a reflexionar con nosotros en esa plaza como un caso de estudio en el cual ellos iban bueno, lanzándonos ideas y las íbamos probando directamente sobre el tapete de la plaza, ¿no? Otro elemento es el Cultural Rucksack, donde fuimos capaces de trabajar con 1000 estudiantes de secundaria de esta ciudad, donde nos propusieron un montón de cosas que fueron muy útiles a la hora de acabar diseñando esa plaza. Y un diseño preliminar. Esa es una herramienta que utilizamos para mostrar a la ciudad cómo nuestras propias ideas se iban transformando a medida que íbamos haciendo todas esas actividades, ¿no? Hicimos un primer proyecto previo a todo el proceso y finalmente hicimos otro proyecto y en él mostrábamos de una manera transparente cómo éramos capaces de transformarnos nosotros mismos por todas esas cosas que estábamos diseñando en el espacio público.
bueno, algunas imágenes de ese proyecto preliminar y, bueno, cómo todo esto impactó en la imagen digital, ¿no? En la capa digital de ese lugar, en los medios de comunicación, etcétera. Bueno, cuando metes en el buscador sobre este lugar, Legal Network, Urbanism, etcétera, bueno, cuánta gente impactó, visitas, etcétera. Hubo una labor muy importante de comunicación. Todo esto después se resumió en una serie de... todos los programas que nosotros identificamos los transformamos en una serie de elementos de diseño y todo esto se acabó transformando en una serie de diseños que respondían, tenían que ser lo suficientemente flexibles como para que respondiesen a una multitud de cosas que habíamos aprendido, de programas que los ciudadanos querían hacer en ese espacio público futuro para la ciudad. Bueno, así diseñamos una serie de elementos, que era el Social Ring, el Wooden Shelter, el Local Mood Forest, vale, ya acabo, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí tenéis, se inauguró esta plaza hace un par de años. Aquí veis ese elemento que era el Social Ring, que funciona como un lugar para patinar, pero también de agua en verano, como un anfiteatro. O sea, responde a muchas cosas al mismo tiempo. Y bueno, eso es cuando la inauguraron. Bueno, algunas cosas que ocurren aquí. Y cuando lo inauguraron, esta era la tarjeta de Navidades, ¿no? Estaban tan orgullosos de ese proceso y de ese resultado final que lo usaron como la felicitación a todo el mundo, ¿no? Para mostrar la nueva imagen del centro de la ciudad. Entonces, con todo esto editamos un libro y también llevamos la experiencia, ¿no? Y eso es una cosa que hacemos habitualmente, es reflexionar, digamos que es un aprender haciendo, ¿no? Entonces nosotros muchas veces entresacamos metodologías de lo que aprendemos mientras hacemos este tipo de proyectos, ¿no? En este caso tuvimos que reflexionar sobre todo el proceso para llevar la experiencia a la Bienal de Venecia de hace unos años y lo que hicimos fue tratar de generar un documento que ese proceso tan complejo que mucha gente nos decía que no acababa de entender, tratar de ser lo más comunicativos posibles para que la gente entendiese en qué había consistido, ¿no? Y también ser capaces de, con un lenguaje mucho más accesible a todo el mundo, ser capaces de comunicar cómo se puede generar una metodología de transformación del espacio público de una manera participada. Y es un vídeo de 90 segundos con el que voy a terminar. Sounds interesting, but what does it really mean? Dream Your City is an innovative way of transforming urban spaces by setting up conditions that stimulate a public debate and generate new ideas, and by connecting local citizens to professional and academic networks worldwide. Is this just another utopian dream? Has anyone tried it yet? Yes, we recently used Dream Your City in Norway, where we redesigned the main town square of Hamar. We launched Dream Hamar with these tools: the Physical Lab, an on-site meeting place used for various events. Its open-door policy made it a perfect spot to listen and be listened to. Urban Actions, public events on the square during which citizens could experience and test ideas at their real scale. The Academic Network, allowing over 1,500 students and faculty from various local schools and international institutions to become part of the design process. And finally, in order to connect Dream Hamar to the world, we built the Digital Lab, where creative people from all over the world could contribute their ideas and interact with others. Outputs from all these spheres of activity help to shape the new urban design concept for the square. So why Dream Your City? Why not? It builds resilient and proactive communities and allows for the creation of more inclusive and meaningful designs. Just dream about the possibilities and contact ecosistemaurbano.org. Bueno, los segundos de publicidad y luego, y esto ya es, en otra ocasión os contaré cómo el Network Design, durante los últimos años llevamos trabajando con esas metodologías en distintas ciudades de Latinoamérica. Y espero que nos encontremos en alguna de vuestras ciudades. Muchas gracias. ¿Podemos prender las luces? Ah, sí. Por favor, si se pueden tomar asiento. Pedro, Mayra, por favor.
Bueno, tenemos unos 50 minutos antes que nos vaya a echar de la Bienal, o 45. Aprovechemos un poco para conversar. Bueno, yo personalmente quedé bastante impresionado por lo sistémico con lo cual los tres trabajan. También quedé muy impresionado por la escala grande también con lo cual trabajan. Y yo creo que efectivamente hay un gran salto de escala con respecto a las presentaciones que vimos en la mañana y en la tarde y lo que vimos ahora. Ahora, claramente eso implica, creo, grandes desafíos o ciertos desafíos. Yo creo, en cierto sentido, hay una cierta aproximación, primero, de trabajar cada vez con una mayor cantidad de gente. Entonces, en cierto sentido, hay una explosión de masas con la cual yo tengo que interactuar. Y por otra parte, también está el desafío de la digitalización. Ahora, si uno piensa un poco, quizás los grandes movimientos hoy en día que están pasando a nivel internacional, todos sabemos un poco la influencia que están teniendo las redes sociales. Hoy en día ya se está hablando de que efectivamente ya está comprobado que Rusia influenció la democracia americana. De hecho, ya están todo, hasta está Google, está Twitter, están todo ya bajo vigilancia del Senado americano. Tendrán que cambiar algo. Y también vemos también lo que pasó, por ejemplo, con la primavera árabe, que efectivamente gracias a las redes sociales se pudo avanzar, efectivamente la gente pudo participar, pudo expresarse, pero por otro lado también vemos también el fin que tuvo la primavera árabe, que todos los líderes, todos los que trabajaron al final, todos desaparecieron y en cierto sentido empeoró los estados árabes. Entonces, si hablamos de la participación a gran escala, porque la pregunta como desafíos. Por una parte, yo creo que la digitalización un poco va erodando quizá el poder del Estado, porque en cierto sentido el Estado cada vez tiene menos que decir, porque son los ciudadanos que empiezan como a expresarse. Entonces, quizás tú como exponente del Estado, ¿cómo ves tú este movimiento de la participación a gran escala y también de forma siempre más digital? Y la otra cosa también un poco pensar cómo yo puedo manejar la diversidad de las voces, porque uno siempre dice, cuando yo trabajo, por ejemplo, en el espacio público, hay como una medida especial, como de un cierto tamaño, de una cierta cantidad de personas donde yo puedo llegar a consenso. Más personas van participando, cada vez es más difícil. Y muchas veces, cuando participan muchas personas, también a veces es más la angustia, es más el enojo que se manifiesta más que la razón. Si uno ve también lo que pasó con Brexit o otras elecciones, o también en Colombia con el proceso de paz, que uno piensa, mira, la cosa más obvia sería que la reacción de la gente, que sería eso, y muchas veces se produce lo contrario. Entonces, ¿cómo nosotros nos enfrentamos a esos dos grandes desafíos? A la participación de masa y a la participación digital para, obviamente, construir mejores ciudades y mejores entornos territoriales. Bueno, são duas perguntas muito críticas. Em questão de la digitalização, é muito bom mirar tu trabalho, como utilizar essas ferramentas para ser a síntese da inteligência coletiva. E em nosso caso, hacemos algumas coisas de isso, pero lo que entendemos é que o mundo digital é uma projeção do mundo físico. Muita gente diz que Facebook polarizou a sociedade. Isso não é verdade. A sociedade já estava polarizada. Os condomínios cerrados, os shopping malls, tudo isso são câmaras de eco, onde só não encontramos gente de nosso color, de nossa renda e de nossa educação que pensam como nós outros. Então, é importante entender que os dois são muito integrados e que, como disse em caso de Primavera Árabe, são complementares, porque quando falamos com nossos colegas de arquitetura, todos dizem a solução para esses problemas é o espaço físico. Quando hablo com os programadores, cientistas de dados, dizem, não, a solução é a internet. E o que passou em Primavera Árabe, que te hablaste, que foi muito interessante, a organização dos protestos foram todos nas redes sociais, pero a gente se foi à calle quando cerraram Facebook. Então, eu creio que o grande desafio é qual é a síntese que hicimos. Em nosso caso, com a Agrodigital, o que passou foi que, em las favelas de Brasil, na maioria do mundo, não temos dados duros, nem temos mapas que são buenos. Então, as políticas públicas são hechas como que horóscopo. Então, o que utilizamos foi a infraestrutura de telefones móveis de todos para fazer investigação e a própria gente foi protagonista em essa investigação, compartilhando os dados com nós outros para informar o desenho. Em termos de escala, creio que, como bem disseste, há problema em que nível de organização do Estado pode ser esse tipo de coisa.
Porque se traz tema como imigração para a democracia direta, hasta em Suíça, que é um país muito desarrollado, o prejuízo vence e a gente diz, não quero gente que não é como a gente acá. Pero temos uma grande oportunidade a nível da cidade, porque se há democracia direta e decido, eu prefiro saneamento que um hospital ou que um metrocable, o loop entre a decisão e o impacto de minha decisão é muito mais curta. Então, como que a la fuerza a gente tem que aprender o impacto de suas decisões, o que é bueno. Enfim, o direito da cidade, tanto a Harvey e os outros. Então, creio que os experimentos com democracia direta devem começar a nível da cidade e que, depois que solucionamos esta escala, podemos pensar em escalas maiores, mas há uma distância muito grande da evolução da humanidade. Só que, como falei na apresentação, para nós outros que somos do mundo majoritário, é mais urgente do que nunca essa transição de democracia completamente representativa para direta, porque senão os 30 a 50 membros dos conselhos municipais, que aí têm os dois incentivos principais para a corrupção, que são discrição, ninguém sabe o que fazem, e poder para decidir o desenho e construção da cidade, que são muito malos, eles vão ser substituídos por agentes diretos do poder paralelo. Então, é como que um desafio urgente que gente como a gente tem que trabalhar em network para desenvolver soluções e compartilhar o conhecimento de como funciona ou não para hacer esto lo más pronto posible. Bueno, un poco hablando de dos cosas importantes que has comentado. Por un lado, el tema del mundo digital, las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ya espero haber sido capaz de explicar cómo nosotros entendemos eso, ¿no? Para nosotros eso es un lugar de oportunidad, o sea, es aumentar la complejidad del espacio físico, es superponerle una capa más en la que muchos de nosotros, o prácticamente casi todos o muchísima gente, tiene un dispositivo en su bolsillo con el cual es capaz de interactuar en ese mundo, ¿no? Y podemos empezar a pensar en, como decía, es una herramienta también a ser usada en los procesos de transformación urbana, es una herramienta para generar interacción social, es una extensión, ¿no? Eso que decía en los 60, las extensiones del cuerpo humano, ¿no? Es algo que nos extiende y que nos conecta con mucha gente que está cerca y que está lejos, ¿no? En muchos casos se ve en un principio que es una herramienta exclusivamente para conectarnos con gente que está de manera lejana, ¿no? Pero probablemente nos hemos dado cuenta también que es una herramienta fantástica para conectarnos también con nuestros propios vecinos, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, nosotros diseñamos aplicaciones web también que tratan de usar la oportunidad que tenemos de esa superposición, ¿no? Esa oportunidad de tener una capa más de complejidad en el espacio público, ¿no? Por otro lado, también eso que hablabas bueno, nosotros hemos experimentado, cuando uno se mete en un proceso de participación ciudadana, tiene que tener muy claro que si un proceso de participación ciudadana funciona, va a haber conflicto. Y conflicto quiere decir que, de alguna manera, el espacio público o esa ciudad en la que estás interviniendo o en ese grupo social o en ese entorno, de alguna manera se está comportando de una manera sana. ¿Por qué? Porque en realidad les importa lo que vaya a ocurrir allí, ¿no? Lo peor que puede ocurrir cuando uno, y el mayor reto al que nosotros nos hemos encontrado es el tema de la comunicación. ¿Cómo somos capaces de que la gente participe cuando llegamos a un lugar y lanzamos un proceso de participación, ¿no? Por ejemplo, en el caso que os contaba al final, el proyecto de Noruega, más del 50%. Primero, mi socia estuvo viviendo durante todo ese tiempo localmente en la ciudad, ¿no? Durante medio año. Y segundo, de 15 personas que estuvimos trabajando en ese proyecto, el 50% era gente dedicada a comunicación, a activar redes sociales, a conectar con la gente, a ser capaces de excitar lo suficientemente el ambiente público como para que las actividades que diseñábamos estuviesen realmente llenas de gente queriendo participar, ¿no? Y obviamente se dio también el conflicto, ¿no? Y el conflicto al principio, cuando uno hace un proceso de este tipo, está también muy expuesto, ¿no? En otro proyecto en el que hemos trabajado, por ejemplo, en Paraguay, donde una persona de nuestro equipo en Madrid ha estado viviendo en Paraguay durante 6 meses, estaba tan expuesto en los medios locales que no tenía vida privada. Estaba comprando en el supermercado y la gente, como hacíamos llamados públicos para que la gente compartiese sus ideas, nos diese, etcétera, estaba comprando un tetabric de leche. Y entonces llegaba una persona, ¿tú eres el arquitecto? Pues yo quiero... Entonces,
estás muy expuesto, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del proyecto de Noruega, se dio un conflicto que en realidad en un principio nosotros vimos con cierto desasosiego, pero que finalmente fue muy, muy positivo, ¿no? Los artistas locales en un momento dado quisieron impugnar el concurso porque decían que eso realmente no era un proceso artístico, como ponían, ¿no? Nosotros que pensábamos que habíamos sido capaces de hackear las bases, de repente probablemente esa especie de hackeo, ¿no? De interpretar las bases de una manera muy libre, se estaba volviendo en nuestra contra. Y finalmente ese conflicto que se dio, se llenaron los periódicos locales, se llenaron de opiniones de un tipo, de otro, salimos en 1000 caricaturas, mi socia apareció en una caricatura vestida de flamenca compartiendo la cama con el alcalde, o sea, cosas bastante heavies, ¿no? Que uno piensa que en lugares tan civilizados no se van a dar, pues sí que se dan, ¿no? Y en realidad, al final, lo que ocurrió es que el proceso fue muy participado, también porque se dieron esas condiciones de conflicto, ¿no? Y esos conflictos nos los hemos acabado encontrando en un montón de lugares, ¿no? A mí en sitios en los que de repente tienes que, ¿no? Dar a conocer, ¿no? Porque hay que enseguida también hay que ser muy transparente, ¿no? Usamos también los medios digitales para que todas las, o sea, en paralelo ponemos un proceso en muchos lugares. Por ejemplo, hemos trabajado en Paraguay, hemos trabajado en la Asunción, ganamos el concurso para hacer la regeneración del master plan del centro histórico de la ciudad, y a raíz de eso también trabajamos después de ganar un concurso en una ciudad en la frontera con Argentina, en Encarnación, y son procesos en los cuales estás muy expuesto y diseñamos en paralelo la parte, digamos, urbanística y social, ¿no? Caminan a la vez, y mientras nosotros trabajamos en una, están ocurriendo actividades en otra y se dan interacciones entre ellas, ¿no? Y al mismo tiempo usamos las plataformas web para que en todo momento toda la información que estamos generando sea permanentemente pública y todo el mundo pueda acceder y pueda tener toda la información sobre ese proceso que está ocurriendo, ¿no? Y eso hace que también la gente confíe mucho más, porque otro de los retos que tienen estos procesos es la confianza, ¿no? Tantas veces la gente ha sido molestada en muchos casos y eso no ha tenido un reflejo en una transformación urbana final, que cuando tú llegas a un lugar lo primero que te preguntan es: ¿esto realmente va a ocurrir? ¿Esto en lo que me vais a pedir que me involucre realmente va a ocurrir algo? Eso me ha ocurrido en infinidad de lugares en Latinoamérica, ¿no? Donde la gente está muy desengañada. ¿Por qué? Porque hay demasiadas promesas que se quedan en nada, ¿no? Entonces, yo lo único que les digo es, porque lo primero que te hacen es preguntarte a ti, bueno, ¿qué vas a hacer tú para que esto ocurra? ¿No? Yo les digo, yo estoy aquí no para hacer que esto ocurra es vuestra responsabilidad. Yo estoy poniendo en marcha un proceso que va a acabar en un documento que en unos casos se convierte en una ley urbanística, en otros casos es un proceso de transformación, depende del tipo de scope que tenga el trabajo, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado es que trabajando con la gente, trabajando con procesos participativos, ¿no? Porque uno de los retos fundamentales es que el político que llega después de unas elecciones hace tierra quemada sobre todo lo anterior y quiere imponer su propia agenda, contrata unos nuevos consultores y el proceso empieza de cero otra vez, y cuando llega el momento de implementar, de nuevo, tierra quemada, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros nos hemos encontrado con que a través de movilizar a la gente es la única manera de generar que esos procesos pasen de una legislatura a otra, ¿no? Entonces nos hemos encontrado lugares en los cuales obviamente también nos han afectado cambios de gobierno, pero la gente ha hecho que eso pase de una agenda política a otra agenda política, ¿no? Entonces eso es algo que hemos aprendido, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Cómo todo ese proceso también puede formar parte de forzar las agendas políticas de los representantes públicos. Bueno, podría seguir hablando, pero igual ya he contestado alguna de las. Bien, yo creo que la respuesta a la pregunta tenía dos partes. Había una parte que tenía que ver con la escala y otra con el manejo de la diversidad. Y una reflexión que desde la perspectiva de Gel hay que tomar mucho en cuenta en el contexto en el cual se está haciendo esa pregunta. Nosotros somos una firma basada en Dinamarca, en Copenhague, que está en este momento trabajando en un lugar como Dhaka, en Bangladesh, que socioeconómicamente estamos hablando de los dos extremos, bastante polarizado. Mientras que en países nórdicos, en los Estados Unidos, el reto es cómo atraer a la gente al espacio urbano, porque la gente está retraída en los espacios privados, y la idea es cómo atraer. En Dhaka, por ejemplo, el problema es el espacio urbano no se ve porque hay tanta gente, está saturado, completamente saturado. Entonces no se trata de cómo sacar a la gente del espacio, es cómo dignificar y cómo elevar la calidad de ese espacio. Entonces, el tema del manejo de diversidad y de escala
Creo que hay que saber en dónde estamos trabajando y en el contexto latinoamericano es donde quiero responder. Creo que hay toda una pedagogía de participación a la cual la sociedad tiene que pasar por ese proceso. Hubo una presentación más temprano que estaban hablando sobre Holanda y cómo es parte de la cultura y parte de la institucionalidad. Ya la gente asume que va a participar en procesos de diseño y todo proceso tiene sus partidas para participación. Los funcionarios saben cómo manejar esa información ciudadana. Hay expertos, hay un conjunto de profesionales que saben cómo llevar ese proceso y los ciudadanos saben cuál es su papel. En el contexto latinoamericano estamos en otro punto en ese aprendizaje, porque la participación como parte de los procesos institucionales es nueva en muchos lugares. Muchos ciudadanos nunca han tenido una experiencia positiva de trabajar con el gobierno y lo que tienen son experiencias de haber sido engañados, manipulados y llegan a los procesos muchas veces con frustración y encuentran esa ventana positiva que algún agente quiere crear de participación, llegan a ventilar sus frustraciones que tienen muy justamente por haber pasado décadas y décadas de haber sido ignorados o de haberles elevado las expectativas y que esas expectativas nunca fueron cumplidas. Entonces creo que tanto desde la parte de gobierno como desde la parte de ciudadanos tenemos que aprender cómo participar. Y en la presentación que hice, nosotros fuimos muy deliberados en pensar en que la instancia apropiada para aprender a planificar los procesos participativos es la escala del barrio. La escala ciudad yo creo que las complejidades y las frustraciones que puede haber de ambas partes en tratar de abordar un proceso participativo a escala ciudad cuando no hay una tradición de participación, cuando los mismos funcionarios no saben cómo hacer las preguntas o cómo tomar las respuestas o cómo guiar ese proceso para evitar que esas diferencias generen un conflicto sin resolución. Entonces, la escala barrial número 1 yo creo que es una en la que es más manejable. Es posible que la gente se conozca, sepan quiénes son los actores, la lectura de las dinámicas políticas es más visible, se puede saber, hacer una lectura de poder dentro de un barrio es algo que es, o el mapa de los actores es mucho más fácil que en un proceso que sea a escala urbana, donde también hay intereses, también hay dinámicas de poder y hay el riesgo de que los grupos que tradicionalmente no saben cómo relacionarse con las instancias de poder no puedan aprovechar esa oportunidad de la misma manera que los grupos que tradicionalmente han sido parte de la toma de decisiones. Entonces, gracias. Entonces creo que tenemos que empezar a hacer ese ejercicio y esa práctica de cómo aprender a trabajar yo creo que las presentaciones que vimos hoy, a mí me da mucha esperanza de que en Chile hay cada vez una cantidad mayor de profesionales que están convirtiéndose en expertos en manejar esas diferencias, en manejar la diversidad y tratar de llevar un proceso productivo que cambie esa relación del ciudadano hacia el gobierno. Bueno, Claudio, me hiciste un guiño ahí en tu pregunta de qué le pasa al Estado con esto cuando hay redes sociales que participan y que de alguna manera tú dijiste algo así como que horadan el poder del Estado. Yo no lo veo como que horaden el poder del Estado, todo lo contrario, lo que hace la participación ciudadana y potenciado por las redes sociales y por la tecnología es informar al Estado de mucho mejor manera. Si uno lo pudiera comparar es que sin participación el Estado maneja con los ojos cerrados, conduce un avión con piloto automático. Y la participación ciudadana, bien dirigida, todo lo contrario, le da toda la información que requiere para hacer proyectos más pertinentes, más adecuados y más relacionados con lo que las comunidades tienen. En el Ministerio de Vivienda tenemos la experiencia del Quiero Mi Barrio. El programa Quiero Mi Barrio es un programa que ya tiene más de 10 años, con una metodología bien consolidada, que busca justamente trabajar con las personas en la escala barrial, justamente lo que tú estabas conversando recién, Mayra, en la escala barrial, porque es una unidad que es más o menos manejable, de 500 viviendas, una cosa así, en donde se trabaja con la comunidad, primero en construir la historia del barrio, en recuperar la historia del barrio, la identidad del barrio, para entender de dónde vienen y hacia dónde van, y cuáles son los elementos comunes que tienen en la historia, no todavía en lo físico, sino que cuáles son los hitos de esa historia en el barrio, cuáles son los lugares importantes, cuáles fueron los sucesos que ha habido en ese barrio. Y luego, con ellos mismos, se hace un análisis territorial
Y en ese análisis territorial se empiezan a priorizar ideas que terminan finalmente siendo proyectos. Y ellos entonces pueden priorizar obras físicas con un presupuesto importante que queda a disposición del barrio y que el barrio va decidiendo qué hacer. El presupuesto más o menos se reparte en un 40% en participación ciudadana, en gestión social, y un 60% en inversión física. Esa es más o menos la proporción. Por lo tanto, estamos hablando de que realmente aquí hay una actividad de recoger y de levantar, de generar activación. Uno de los ponentes habló de generar estímulo y de activar procesos. Bueno, eso es lo que busca esta metodología. Entonces, a esas metodologías que ya tienen más de 10 años, agregarle tecnología, agregarle redes sociales, solo las potencia y le da más pertinencia. Así que yo en ese sentido no le tengo desde el Estado ningún problema. Siempre un poco quedándonos con la masa, con la capacidad de interactuar con tanta gente. Bueno, nosotros en esta curatoría de la Bienal tuvimos un año conversando con muchos grupos y siempre, bueno, como tú dices, Mayra, en Chile más bien es siempre la escala varial. Una cosa que a mí siempre me hizo pensar o reflexionar mucho, es decir, bueno, cuando uno hace la participación ciudadana, uno pregunta un poco a la gente, bueno, ¿qué es lo que usted quieren? ¿Qué es lo que usted necesitan? ¿Qué es lo que usted desean? Y si tú le preguntas a la gente sin noción de arquitectura, muchas veces te contesta con lo que ella ya conoce. Ya es muy difícil que una persona te salga o te proponga una idea novedosa de pensar el espacio de forma distinta. Es un poco la profesión del arquitecto, que tiene un know-how mucho más avanzado de cómo quizá esculpir, pensar el espacio. Y ahí me gustó mucho siempre el ejemplo del Teo Fernández, que para nosotros un gran arquitecto, que sí, a veces él va con la gente, más bien antes de empezar la participación, él da clase de arquitectura, dice, mira, el espacio público puede ser así, lo que usted conocen, pero también puede ser así, también puede ser así, también puede ser así. Es decir, muchas veces uno también a la participación le tiene que agregar ciertos núcleos de enseñanza para justamente abrir las posibilidades justamente de pensar el espacio. Entonces, diciendo un poco eso, al final, ¿quién es efectivamente el que diseña? ¿Es el arquitecto el que diseña o es la gente que diseña cuando nosotros llegamos a esta gran escala? Y además, ¿cómo nosotros podemos garantizar la calidad arquitectónica? Muchas veces uno puede decir, mira, todos pueden participar, pero muchas veces puede comenzar en una cazuela. Entonces, ¿cómo nosotros, a partir de la multitud de voces, si todavía somos capaces de canalizar estos deseos para claramente lograr una alta calidad urbana o arquitectónica? Bueno, es curioso porque ese debate también lo acabamos de tener hace un rato en el taller, que va en paralelo a la Bienal, con unos estudiantes, porque el ejercicio que yo les estoy intentando que se ejerciten a hablar con la gente. Estamos trabajando en una quebrada próxima y bueno, uno de los estudiantes me preguntaba, bueno, ¿y qué hacemos si nos dicen quiero un banco en este lugar? ¿Vamos a poner un banco en ese lugar realmente? O sea, con lo que nosotros nos hemos encontrado es que obviamente la gente cuando piensa en cosas muy concretas, ¿no? Y entonces, en realidad, cuando nosotros hacemos esos procesos de participación, lo que tratamos de hacer, y por eso digo que en realidad, bajo mi punto de vista, no es renunciar a diseñar, sino todo lo contrario, es expandir el papel de la arquitectura, el papel del diseñador, porque somos, digamos, somos parte orquestral de un momento previo en el cual, como decía antes, muchas de las decisiones más importantes, que es el qué, el cómo y el dónde, ya están tomadas. Nosotros llegamos y nos dicen, en este solar, este programa, etcétera, etcétera, ¿no? Y ¿por qué no vamos a poder ser partícipes de esos pasos previos, ¿no? Entonces, cuando uno, digamos, entra a formar parte como diseñador también de esos procesos, que es un poco el reto que me gustaría que hayáis entendido del proyecto en Noruega, en el cual nosotros como diseñadores diseñábamos todo el proceso, todas las herramientas,
y de alguna manera lo veíamos como un proceso de creación colectiva, ¿no? De creación colectiva y también de excitación de la creatividad ciudadana, en la cual nosotros lo que intentábamos era aproximar las herramientas, aproximar nuestro lenguaje al lenguaje de los ciudadanos, tratar de poner en marcha herramientas en las cuales algunas de las cosas que nosotros imaginábamos que podría ocurrir en ese lugar fuesen capaces de entenderlo. Por eso hacer prototipos a escala 1:1, porque hasta que no lo ves colocado en el sitio e imaginando cómo puede llegar a ser, en realidad no acaban de experimentar si eso es algo que realmente es lo que estaban pensando, si en realidad va a favorecer o va a impedir cosas que nosotros queremos que ocurran en el espacio público, ¿no? Entonces, al final con lo que nos encontramos es con una bolsa gigantesca de inputs que nos han dado los ciudadanos y que nosotros todo eso lo interpretamos. Y la labor que hicimos después de interpretación fue ser capaces, ¿no? Cuando uno se pone delante de un proceso que te compromete tanto, ¿no? Que es una figura tan pública, porque directamente tú estás en todas las... no es que haya un equipo de sociólogos que hace todo el proceso y después nos hacen unas conclusiones, nosotros nos las leemos y ya, proceso de participación, ¿no? No, nosotros somos los que estamos dando la cara en todos los talleres y empapándonos de absolutamente todas las situaciones de cambio, de conflicto, todas las reacciones que no es como acción-reacción. Nosotros hacemos una serie de cosas, genera unas reacciones y eso es toda información que nosotros recibimos que por un lado puedes verla como para estar mucho más informados y diseñar algo que está mucho más adaptado en las necesidades reales de la gente, ¿no? Y por otro lado lo que hacemos es todo eso interpretarlo y ser capaces de diseñar cosas que responden a todo lo que ellos quieren que ocurra en su ciudad. Y eso es algo que también fue una prueba que hicimos, por eso hicimos un diseño previo, ¿no? Para tratar de ser transparentes. Esto es lo que nosotros pensamos que puede ser antes de entrar en este proceso, ¿no? Vamos a ver qué ocurre después de todo esto y qué respuesta damos, ¿no? Y obviamente después de todo eso el proyecto no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Aprendimos un montón de cosas que nosotros no pensábamos que tenían que hacerse en ese lugar, ¿no? Es un lugar que tiene un lago delante gigantesco que se congela en el invierno y que la gente puede patinar. Pero nos pedían un lugar de patinaje. ¿Por qué? Porque querían tener la experiencia urbana de patinar, algo muy interactivo, ¿no? en los países nórdicos. El estar en la ciudad, estar patinando, estar viéndose unos a otros, eso que contaba Mayra de las relaciones sociales, de generar lugares en los cuales haya espacio para las contingencias, para que ocurran cosas inesperadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces descubrimos un montón de cosas que nosotros nunca habríamos interpretado y que nunca hubiésemos diseñado, ¿no? Entonces, así es como nosotros interpretamos esos procesos en los cuales acaban transformándose obviamente en procesos que se implementan y que se construyen, ¿no? Gracias. Primeramente, quien diseña es el arquitecto. Chévere. Pero lo que tenemos que buscar es la síntesis de función social, en primer lugar, innovación tecnológica y excelencia estética. Pero para hacer eso, en la misma forma que los materiales informan nuestras formas y nuestros diseños, la gente tem que informar nossa função social. Grande exemplo que he vivido acá com o workshop que tive a oportunidade de fazer com Luces, Gustavo, Berta, Ivoninha, todos que estão allá, de los tres cerros que falei, foi a metodologia de la ONG Plan Zero. Porque o que foi muito bom do workshop é que todas as manhãs hicimos recorridos de 3 a 5 horas por los cerros, en el espacio construido, en el borde del espacio construido con natural, en la zona rural, en natural. Y a la tarde y la noche hacíamos el trabajo de diseño con los alumnos del workshop. Outra coisa que hicimos foi que dividimos os equipos em mitad de arquitetos e mitad de outras profissões e membros da comunidade. Então, o que passou? Nossos membros do workshop fizeram os desenhos que foram direto ao ponto de los problemas da comunidade, porque tiveram a oportunidade de ser informados em el território do que lo passava e de aprender da gente da comunidade e sua inteligência contextual quais eram suas principais necessidades. E toda a informação científica que tínhamos, podíamos adaptar e involucrar em essa inteligência para achar projetos que sejam realmente funcionais. Grande exemplo foi quando fomos a uma quebrada que Lúcia tomava banho quando era chiquita e que me leva a outro ponto que é muito importante, que é a comunicação. Ela é uma comunicação a todos os estudantes que isso engaste com a memória de sua infância, que é uma zona de conforto, é algo que é comum a todos nós outros, não? Foram ninhos e ninhas, e todos, a Ninha tomava banho cá. Depois explicou, nos provocou com que nós sabíamos da comunidade. E depois propôs um processo de aprendizagem para nós outros.
Pero la cuestión de comunicación es como yo hablar español. Algunas veces hablo español y algunas personas hablan muy malo, no debía y todo más. Pero la gente que importa para el trabajo mira el esfuerzo. El fato que está a tentar hablar su lenguaje, aprender sus códigos, se integrar en su dinámica. Y isso é fundamental. E creio que há um problema que temos a começar a investigar mais juntos como network, que é a questão que há duas escalas principais de desenho, e concordo integralmente com você, que para desenhar a escala mais importante é o barrio, ou a comuna, ou a toma, o que seja, porque é onde as pessoas vivem sua identidade, essa primeira involucrada. Pero desenhando em Vidigal, percebemos que não adiantava ser o melhor desenho com a comunidade, o melhor desenvolvimento, se o desenho da cidade que está na escala da alcaldía era terrível e danificava tudo com planos diretores muito malos. Então, a questão de diversidade é importante porque temos 50 pessoas representando a gente em Rio de Janeiro, toda a cidade que tem 6 milhões, 52 pessoas representando uma cidade de 18 milhões em São Paulo, e dizem que constroem o que querem, a cidade para os ricos, os construtores e especuladores. E a média de participação direta é de 10% dos membros de uma comunidade ou uma cidade. Agora, imagina 1,3 milhões de pessoas em São Paulo, ou 1,8 milhões, decidindo o que querem. Estatisticamente, a diversidade explode. Então, creio que essas duas esferas de trabalho temos que focar e aprender muito mais que, como arquitetura de linguagem, processos também são, e o processo vale mais que o conteúdo em desenvolvimento e a integração da inteligência da gente, que tem a propriedade, tem que ter o protagonismo do desenvolvimento, com nossa pacta de especialistas e desenhadores. E a esperança é que a arquitetura é menos relevante que nunca pero todos os grandes problemas do mundo, os principais, que são a desigualdade, a urbanização e o câmbio climático, são problemas interdisciplinares. E arquitetura e desenho são, acima de tudo, sínteses. Sínteses de elementos, de dinâmicas, e, agora mais que nunca, necessitamos fazer síntese de outras disciplinas. Então, temos muito trabalho adelante, desde que trabalhamos da melhor forma possível, focando em processo. Bien, bueno, yo concuerdo con todo lo que han compartido los dos colegas. Creo que tenemos muchas filosofías compartidas. Lo único que me gustaría agregar es que si alguien comienza un proceso de participación preguntando ¿qué quieres?, ese es uno de los, eso es problemático y es un riesgo, y es uno de los motivos por los cuales ese acercamiento a la comunidad debe hacerse de una manera muy profesional y muy guiada para que puedas tener algo útil al final del proceso. Y lo que tenemos comprendido en la guía es principalmente empezar involucrando a la comunidad en el diagnóstico del problema. No necesariamente en dónde quieres el banco o quieres que vaya una piscina o una cancha. Es empezar a entender cuáles son los problemas y cuáles son las prioridades y tratar de llegar a un consenso en la definición de cuáles son las necesidades y qué es lo que se quiere abordar a través de la intervención en el espacio público. El espacio público puede servir en más cosas que sí mismo. El espacio público puede ayudar a abordar problemas económicos, puede ayudar a resolver problemas ambientales. El espacio público puede ayudar a alivianar temas de salud pública, de integración de ciertos grupos que estén aislados socialmente. Hay muchos otros temas que son de relevancia para la comunidad que pueden ser trabajados como elementos de diseño, pero primero tenemos que tener un consenso y en esa parte es importante tener un consenso en cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y en qué es lo que queremos resolver a través de este problema. ¿Quién debe diseñar? Concuerdo en que al final hay ciertas decisiones de obra civil y de definiciones de materiales que tiene que haber un profesional llegando definiendo cómo se va a manifestar materialmente, pero lo ideal es que ese profesional también tenga la experiencia en cómo ir extrayendo de la comunidad del grupo las prioridades y la definición, como el enmarque del problema. Muchos de los problemas que hay con espacios públicos que no dan el resultado esperado es que ese espacio está no está resolviendo la pregunta correcta. Entonces, parte del proceso es intentar llevar a la definición de qué es lo que queremos mantener, qué es lo que queremos cambiar y cómo la intervención en el espacio público puede ser una herramienta para influir. Hay otra parte, para que el proceso también sea efectivo, es que hay que ser realista y no crear expectativas y ser muy claro y muy transparente de cuáles son las limitantes financieras, temporales que están definiendo ese proyecto.
Entonces, no crear, asegurarse que no se está ofreciendo algo que no va a poder entregarse y ser claro y transparente en términos de los recursos disponibles. Sí, yo creo que coincido plenamente con que hacer la pregunta de qué quieres parte todo mal. Yo creo que todos conocemos la metodología de los focus group, en donde, por ejemplo, una empresa que vende detergentes junta a un grupo de gente y le va mostrando alternativas de, no sé, del envase y cuál le gusta. Esa es la única manera, la mejor manera para anular la creatividad y para entender realmente lo que las personas quieren. Porque lo que logra es, entre 2 o 3 alternativas, definir, que yo ya pensé, que yo ya propuse, definir cuál le parece mejor a la persona. Pero es totalmente lo contrario de lo que necesitamos para crear un espacio público desde las personas. Entonces no es preguntar qué quieres, porque el segundo riesgo es que las respuestas sean los deseos individuales y no los deseos colectivos, cosa que en Chile tenemos exacerbado al extremo y que lo vemos también en la participación y en las redes sociales. Hoy día el grito de lo que yo quiero se sobrepone a tratar de buscar lo que queremos en conjunto. El beneficio individual, los bienes privados tienen más valor que los bienes comunes y los beneficios comunes. Y eso, en la participación, cuando se hace solamente la pregunta, se potencia al máximo. Entonces no se trata de hacer la pregunta, se trata de trabajar con las personas, de ponerlos en situaciones, de abrirles las alternativas y de ir observando cómo es el comportamiento de las personas en el espacio público, más que preguntarles cómo les parece. Yo creo que esa pregunta no hay que hacerla, sino que hay que ir sintiendo lo que va pasando ahí. Y hay que ir poniendo en escenarios, y hay que ir midiendo cómo las personas usan una cosa u otra. Y luego entonces sí, interpretar y diseñar. Yo creo que el diseño siempre va a estar en manos de profesionales, en cierta medida, pero con una metodología de participación real, el qué se va a hacer puede ser muy compartido. El cómo también, pero siempre va a tener una parte profesional que requiere de un conocimiento específico. Pero yo creo que en eso es esencial una metodología de participación que sea seria y que busque efectivamente los bienes comunes por sobre los bienes privados. Porque si no podemos terminar con un focus group haciendo a las personas opinar sobre cuáles de mis ideas son las que más les gustan. Y quedamos muy contentos. Le hicimos check, hicimos participación ciudadana. Conozco cientos de casos. Bueno, ahora para que sea un proceso participativo, dejo abierto la pregunta también al público. Ahí hay uno. Miguel, ¿me puedes ayudar? Bueno, esta es una pregunta un poquito rara. ¿Cuáles son los enemigos del urbanismo? ¿Cuáles son los que ustedes consideran como enemigos? O sea, ¿a quiénes a quiénes le tienen miedo los urbanistas? Diría como un ejemplo, generalmente los centros comerciales son condenados por los urbanistas, o la parte de Amazon, dar solo un clic y recibir directo a tu casa las cosas, delivery, y realidad virtual, VR, ¿puede ser? Antes de contestar, una segunda pregunta del público. Hola, buenas tardes, buenas noches. Una pregunta para la gente de Geli y Mimbu. En Santiago tuve la experiencia como activistas de participar mucho en una experiencia en Independencia, y varios de esos éramos de Valparaíso. ¿Está incorporado de alguna manera incorporar no solo los funcionarios públicos, no solo la gente del Mimbu, abrir un poquito esto para dejar capacidades instaladas, ya que creemos que, por lo menos nosotros como gente que está trabajando en urbanismo, ya estamos empezando a trabajar eso, pero necesitamos más capacidades? ¿Han pensado en abrir esta posibilidad de generar capacidades en el territorio, tomando en cuenta que tenemos esa expertise de Yangel y no siempre lo vamos a tener? Así que esa es mi pregunta. Gracias. Entonces, voy a responder la segunda pregunta primero y después la última, ¿ok? Que es más divertida.
Creo que sí, creo que una de las cosas que perdimos la oportunidad y que aprendemos mucho con el diseño industrial es la necesidad de funcionalidad del espacio y diseño informado por evidencia científica y datos duros. Entonces, una cosa que nos dedicamos fue, por ejemplo, el diseño de las escuelas. ¿Cómo la arquitectura puede contribuir para esto? El diseño de las escuelas viene desde Prusia, con Bismarck, cuando fue inventada la escuela pública, y fue inspirada en la línea de producción de la revolución industrial. Entonces, ¿quién acá ya miró el videoclip The Wall, de Pink Floyd, que tiene una línea de producción de los chiquitos? Es exactamente eso. E hoje sabemos que há evidência científica de que espaços, certos elementos de espaço em primeira infância generam um ganho de 27% em melhor capacidade de aprendizagem de leitura, escrita e matemática, quando são chiquititos. E que vão ficando mais velhos, têm menos impacto. Então, coisas assim, ou, por exemplo, hospitais, que é mais conectado, porque é uma questão de segurança, saúde pública e tudo mais. A arquitetura tem um papel muito maior para ser na qualidade da funcionalidade desses espaços. Se compreender a pergunta qual foi. Em relação à segunda, quem são os maiores inimigos? Creio que, acima de tudo, são os especuladores, não? Que são eles que movem os interesses do capital acima do interesse coletivo e que subornam os políticos e que vão à comunidade, infiltram certas pessoas para que hagam o que queiram e não se importam com o estresse ambiental que suas construções fazem e tudo mais. E junto a eles, os políticos. Então, Le Corbusier dizia que temos que escolher entre arquitetura e revolução. Estava completamente errado. Temos que fazer arquitetura e revolução. E da revolução não pode parar. Então, uma coisa que provoca vocês é que alguns arquitetos têm que virar políticos. Porque a política desenha as pessoas e as pessoas, ao fim, desenham a política. Mas se só hacemos nossos projetos e pensamos que vamos a cambiar a cidade, estamos nos enganando. Daí, qual é o outro maior medo dos arquitetos? Hablaste de VR e todas essas coisas. Creio que o maior medo dos outros arquitetos é que as outras pessoas não o compreendam. Por isso, inventamos como que uma linguagem própria que só nós outros entendemos e que rugamos a nossos amigos e dizemos: oh, tu projeto é maravilhoso, a fábrica assim também e tudo mais. E a gente, que passa? E, na verdade, temos que ser um instrumento de síntese de disciplinas diferentes. Discordo um pouquinho de vocês, que não podemos perguntar às pessoas. Creio que focus groups não é a melhor maneira, porque tem um viés estatístico muito grande. Pero concordo integralmente com o que disseram, que temos que fazer uma análise científica, um diagnóstico com os dados, com as informações que temos para saber como podemos abordar as pessoas e aprender de elas observando para ser as questões certas. Da já, temos que ouvi-las, sim. Pero com metodologias que não estamos acostumados a usar. Como, por exemplo, se temos uma amostra de 120 pessoas que são escolhidas aleatoriamente, temos uma curva de distribuição, que é algo assim, com um nível de confiança de 95%. Quer dizer que o resultado deste grupo vai estar certo e representativo do que passa na comunidade 95% das vezes. E quanto mais aumenta a escala, necessitamos isso. Então, concordamos, assim, de que o importante é o processo. Que a parte de investigação tem a análise qualitativa, quantitativa, que o desenho integre essa informação de forma a servir às pessoas em função social, inovação tecnológica e excelência estética. E que o desenvolvimento seja acompanhado por las pessoas, porque muitas vezes hicimos investigações muito buenas, projetos maravilhosos, mas o desenvolvimento é uma porcaria. E essa, quando é muito bueno, como em Medellín, tem problema para desenvolver as inversões em outros locais. Por quê está passando isso agora lá? A gente não foi involucrada no processo de desenvolvimento de manutenção e gestão, e o custo de manutenção dos espaços é muito alto. Então, a alcaldía não tem plata para investir em outras comunas. Se a gente cuidara da manutenção, a alcaldía teria a plata para fazer isso. Então, a ameaça final que diria é que temos a maior oportunidade da história para fazer a diferença na vida das pessoas, em como funciona o mundo, a integração do espaço construído e natural. Pero temos que nos pôr em uma posição de humildade, aprender novas coisas e não trabalhar como o ego designer, como tu disse, pero sim como um instrumento de síntese que é parte de uma rede de inteligência distribuída, que foi o que nos passou a nós outros. Aprendemos de Medellín, de Peru, Jean-Pierre e Sandra, seus projetos, de Chile, de África, de Estados Unidos, de todos os locais. E então criamos um processo de construção de soluções que foi uma continuação do legado de outros profissionais, de outras disciplinas e de outros tipos de pessoas como Luces ou como outras figuras como Mauro em Rio. E daí é nossa missão
transformar tudo isso em um produto. E lo bueno de isso, como em democracia, é que a gente só cria confiança na outra quando hace algo junto. Então, quando põe a mão na massa e aprende haciendo, a gente também se involucra e aprendemos que temos muito mais em comum e que, al fim, a arquitetura como comunicação é linguagem e que temos que falar melhor para ser melhor. Bueno, también voy a responder en el mismo orden que primero al colega que preguntó las capacidades de que el equipo de Gale venga y haga más ejercicios de capacitación, que lleguen a otros grupos. Yo me gustaría devolver un poco la pregunta porque yo creo que no hace falta que así esto me termine afectando a nosotros directamente. Yo creo que no hace falta que él venga o alguien de nuestro equipo, porque lo que yo me he dado cuenta dando estos talleres y estando aquí es la cantidad de profesionales que ya están aquí, de los cuales nosotros estamos aprendiendo. Entonces, muchas de estas ideas que están manifestadas en la guía son ideas que no son necesariamente nuevas o revolucionarias, son ideas que ya hay personas dentro de la comunidad y de los grupos que han estado presentando aquí, que ellos ya tienen, y lo que hay es que darle mayor visibilidad y amplificar esas voces locales que comparten la visión del urbanismo con y para las personas. Entonces, creo que lo que sí se puede lograr y que sé por mis colegas de MIMBU que estamos trabajando es que hay una intención desde lo institucional de extender esa visión y creo que se puede hacer con los profesionales que están aquí y que tienen la experiencia llevando estas ideas a la práctica en el contexto chileno. Ahora, si nos invitan a volver sería un placer, nos encantaría, pero no creo que hace falta. En términos del enemigo del urbanismo, muchas maneras de responder la pregunta, pero yo diría si hay que mencionar uno, es el individualismo y la ilusión de que todo lo que tengo que hacer es ocuparme de mi vida, de mi éxito, de mi casa, mis hijos, y que mi felicidad no depende de lo que está pasando en el entorno. Ese es un error, una ilusión que tenemos en que yo puedo seguir ocupada nada más de lo mío y que no me va a afectar lo que pasa alrededor. Sin entrar en política, yo soy venezolana y creo que el individualismo, creo que lo que está parte de la crisis que tenemos en nuestro país hoy tuvo que ver quizás por un exceso de individualismo por mucho tiempo que no nos llevó a ocuparnos de las diferencias sociales que causaron una fractura y que al final terminó afectando la vida de todos y cada una de las personas que somos parte de ese país. Entonces creo que es necesario reaccionar y caer en cuenta en que si no atendemos los problemas sociales que están presentes y si no rompemos con esa ilusión de que podemos seguir preocupándonos nada más que de nuestro éxito individual o el de nuestra familia, yo creo que el abrir esa mente nos lleva inmediatamente a preocuparnos por el bienestar del otro y por la construcción de lo común y de lo que creamos como sociedad y lo que creamos como ciudadanos. Sí, quiero tomar de esta misma pregunta. Yo también creo que el enemigo del urbanismo de la ciudad es lo que atenta contra el hecho central de la ciudad, que es compartir entre los seres humanos. Los seres humanos descubrimos vivir en ciudad porque potencia lo mejor de nosotros y el intercambio entre las personas. Cuando el individualismo y cuando los intereses personales pasan por sobre los bienes comunes y los beneficios comunes, estamos traicionando la función de la ciudad y ahí es donde entran los otros síntomas que podemos apuntar más fácilmente con el dedo. La especulación, las inmobiliarias, el mall, todos esos son resultados, la privatización del espacio público, todos son resultados de poner primero el bien privado por sobre el bien común. Cuando se privatiza la ciudad en un condominio de 400 hectáreas, por ejemplo, en Santiago hay un condominio de 400 hectáreas, es exactamente lo mismo que cuando en una comunidad se corre la cerca para incluir parte del espacio público como jardín propio, que pasa en muchas partes. El hecho es exactamente el mismo, el hecho de fondo. Entonces creo que es cuando quebramos ese equilibrio entre el beneficio privado con el beneficio común, es cuando se traiciona a la ciudad. Y en la primera pregunta, que era respecto de la difusión de esto y cómo seguir permeando con esta metodología,
claramente por delante tenemos una tarea muy importante en esa línea, no solo de difusión, sino que de instalación de estas metodologías en los procesos que producen los espacios públicos, que significa cambiar decretos para ponerlo en bien árido, decretos, maneras de contratación, en fin, términos de referencia y bases de licitación. Y todo eso toma un tiempo y entonces vamos a tener un tiempo ahora que va a venir en donde vamos a seguir haciendo pilotos al mismo tiempo de ir cambiando las metodologías más en la parte dura para poder, porque esto no es solamente voluntad y buena onda, se requiere financiar de una manera distinta de hacer espacios públicos, una manera de diseñar espacios públicos y de construir espacios públicos que es muy distinta a la manera más lineal que tenemos hoy día de financiar un año el diseño y el año siguiente la construcción, un solo paquete. La metodología que estamos adquiriendo ahora es completamente distinta a esa, porque es por partes, es por aproximaciones sucesivas, por lo tanto hay que hacer primero participación ciudadana, después proponer una pequeña obra, financiar una pequeña obra, después hacer un diseño mayor, volver a probar y así. Y eso exige una complejidad de manejo administrativo mucho más difícil desde la administración del Estado, pero habrá que asumirla. Sí, buenas tardes. Gracias por el día de la participación. Se democratice el micrófono porque en muchas instancias anteriores quise consultar porque no soy un robot, entonces eso no fue así. Así que ahora agradezco la posibilidad porque si bien es cierto la Bienal muy bonita, arquitectura, pero los monólogos no sirven. También desde el territorio, y hablo desde el territorio, como porteño, como persona nacida y crecida acá. Felicitaciones a Mayra, no tenía idea que era de Venezuela, pero para mí tus intervenciones anteriores fueron una oda a la honestidad. El representante de la institucionalidad, yo creo que estuvo a la altura en la primera parte, pero hay una observación. De cerca la participación ciudadana en las intervenciones institucionales como el MIMBU, dada la apatía que hay, la desconfianza que hay en la ciudadanía, es muy exigua, por si no decir lo mínimo, y se representa, y no creo que esté hablando de más por el miedo que hay a las próximas elecciones que nos vamos a enfrentar. ¿Por qué será? Esa es la pregunta. ¿Por qué será? Todos tenemos alguna respuesta. Entonces, a veces la participación, sí, la participación, todos participamos, pero al final hay una inducción, hay una decisión y la sede comunitaria puede que no sea construida y sí el puente. Entonces, por eso lo de Mayra. Con relación, pero bueno, hay de todo. Pueden haber procesos mucho más exitosos de intervención y de participación. Pero es complejo y a veces los representantes del vecinal, las juntas de vecinos, sí, representan. A veces, tal vez a veces, pero muy poco, y a veces representan a un segmento, pero no a todo el territorio, o no a las partes. Entonces va quedando un lastre social que provoca disconformidad, resentimiento o decepción o apatía de no querer saber nada. Con relación a los representantes de Brasil y de España, yo tengo mis dudas. Yo no amo el Big Data. Tal vez las herramientas les pueden servir para las presentaciones, tal vez para toda actividad la tecnología, pero no es la solución. En una ciudad que aumenta la tercera edad como Valparaíso, yo creo que se convierte en un fascismo, puede tener un ribete de totalitarismo la tecnología. Porque las generaciones de 80, de 90, de 70, bueno, pueden haber algunas personas de 60, 70 que están parcialmente integradas, pero al decir, todos tienen un teléfono, ya esto otro, y por eso eran varias las observaciones del Focus Group y lo demás. Pero la pregunta va para ustedes dos. Ahora centrándonos, partiendo de la base que el urbanismo se nutre de la desigualdad social, partiendo de la base que en las ciudades latinoamericanas, por ejemplo, la nuestra, en nuestra realidad chilena, los instrumentos de regulación territorial son paternalistas, autoritarios, por no decir anquilosados, monárquicos también. No sé, viene
la colonización, Santiago, las 8 cuadras, bueno, etcétera. Entonces, partiendo de que gran parte de los arquitectos son positivistas, entonces, ¿qué elementos, como un trabajo urbanístico, el urbanismo es una parcela, pero yo lo veo totalmente los arquitectos, pero es un trabajo sistémico finalmente, donde deberían tener más relevancia también otras especialidades. O sea, ¿cuán sistémico es el urbanismo que incide en todos los pobres habitantes de los espacios donde se hace ciudad? Antropólogos, geógrafos, sociólogos, y finalmente las decisiones son, sí, participemos, pero al final 2 o 3 se deciden. Por 50, por 30 años, lo que van a vivir otras generaciones. ¿El urbanismo humano se ha creado ya? Bueno, yo puedo responder a una parte de lo que has dicho ahí, ¿no? Y además, bueno, con el tema de las redes sociales, lo digital, eso que decías que hay como una especie de fascismo que expulsa. Claro, o sea, además tú pusiste en tela de juicio también muchas de las, bueno, de las dinámicas de la participación tradicional, ¿no? El que muchas veces No, sí, no te estoy criticando. Simplemente tú mismo decías que, bueno, que muchas de las dinámicas tradicionales de participación tienen que ver con que muchas veces participan siempre los mismos, que están representando a colectivos, esos colectivos están, digamos, de alguna manera desactivados y siempre hay una persona que es la que participa en todo eso y que muchas veces también ocurre que esa persona no está tan metida como en el sistema que en muchos casos no es lo suficientemente objetiva como para realmente representar al colectivo al que supuestamente... Y eso es también una situación con la que nos hemos encontrado, ¿no? Por eso nosotros lo que tratamos de hacer es diseñar procesos muy variados donde tenemos todo tipo de actividades diferentes, donde trabajamos con niños, con personas mayores, hay un montón de actividades diferentes donde tratamos, porque si somos capaces de implementar, ¿no? un proceso de participación desde el principio hasta el final en una situación de confort, porque muchas veces lo que hacemos es como con un calzador tratar de meter nuestra agenda de la participación en procesos en los que nos incorporamos en marcha y que también es válida, aunque sea parcial, pero cuando nos dejan diseñar algo desde el principio, lo primero que hacemos es un mapeo social, ¿no? Para enterarnos de todas esas personas que representan a otros, pero ser capaces de profundizar mucho más y hacernos un mapa exactamente de cómo funciona la capa, no solamente la parte física de la ciudad, la parte urbanística, sino también la parte social, ¿no? Y entonces, una de esas herramientas que nos han servido para llegar a mucha más gente son las herramientas digitales. Y obviamente muchas veces nos hemos encontrado con esa pregunta, bueno, ¿qué pasa a la gente que no sabe que no sabe manejar esas herramientas? ¿Qué ocurre con la gente que no tiene un smartphone en su bolsillo, etcétera, etcétera? Y en muchos casos lo que hemos hecho es diseñar actividades que funcionan como interfaz entre la tecnología y esas personas, ¿no? Entonces, lo que hacemos en muchos casos es hacer un evento festivo durante un día en el cual una serie de personas, que en muchos casos son estudiantes, jóvenes arquitectos, etcétera, etcétera, lo que hacen es como intermediarios entre esas herramientas y las personas que vienen a hablar con ellos, ¿no? Entonces, es una manera también de establecer debates y conexiones entre personas de distintas generaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas maneras de aproximarse y estamos en un momento en el cual todas estas herramientas, lo único que creo que hacen los procesos mucho más inclusivos. Bueno, ya probablemente, no sé si para terminar, solamente responder a la pregunta esta de los miedos y los diablos y qué es lo que bueno, los urbanistas más tememos, ¿no? Bajo mi punto de vista, yo en general soy un optimista enfermizo, porque si no probablemente, ¿no? Llevo 17 años trabajando en eso y probablemente si no me habría dedicado a otra cosa, ¿no? Entonces suelo ver la botella medio llena en vez de medio vacía. No, pero en realidad, para ser sincero, probablemente solo hay una cosa que me ha desarmado por completo y que algunas veces, no demasiadas, gracias a Dios, me he encontrado. Y es cuando llegas a un lugar y en realidad no hay ninguna gana de
de participar, cuando lo que obtienes del otro lado es el aburrimiento, es la falta de participación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me he encontrado alguna vez en la cual tú llegas con toda la energía del mundo, habiendo diseñado un montón de cosas, etcétera, etcétera, y la convocatoria, la comunicación ha fallado y te encuentras con una sala medio vacía, ¿no? Entonces probablemente es una de las cosas más tristes que me han ocurrido en mi carrera profesional. Muy rápido. Primeira coisa é que se não amas o Big Data, só posso te dizer que tens direitos a tus sentimentos. Que a questão é o mais importante. Estava com Lautaro Ojeda hoje. Me levou à toma mais alta acá de Valparaíso. Trabalha nas tomas com a gente, entra em todos os locais. E estávamos falando que essa falsa dicotomia de que se trabalha com alta tecnologia, não lo pode ser trabalhos tangíveis, de piel, com a gente, em território, tem que ser cerrada. Porque eu vivi em uma favela por 4 anos e meio. Tuve água cá com ratos caminhando como a gente tem allá. Pero porque isso estava com eles sofrendo, vivendo, sonhando, por que não posso fazer modulações em maquetas digitais com a gente de Harvard e MIT? Qual é a razão disso? Então, o que creio é que temos que tirar certos prejuízos e falsas dicotomias do mundo de desenho para poder fazer tudo o que é possível com todas as ferramentas que existem. Porque, afim, nosso propósito é fazer o melhor trabalho possível para a gente. Então, tecnologia, função social e estética, que, beleza, tornam as coisas mais efetivas também, têm que ser integradas. E esses prejuízos que refletiram em tu questão têm que ser abandonados, porque estamos em siglo XXI, não em el XIX mais. ¿Ok? Gracias. Bueno, vamos cerrando. Un aplauso más fuerte, por favor. Y muchas gracias por la participación.